Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días, bendecida jornada laboral. Hoy lunes, ¿lunes qué es, hermanos? 11 de abril. Impresionante, impresionante. Dentro de poco, ¿se acuerdan cuando yo les hacía cargada hace un año que les decía, faltan 2 años y 364 días para su graduación? Hoy falta 1 año y 340 días para su graduación. Así que increíble cómo pasa el tiempo, pero damos gracias a Dios por todo esta experiencia que hemos tenido de aprendizaje. Así que bueno, bienvenidos a nuestra clase de Pentateuco. Estamos ya en la recta final de esta materia. Antes de entrar, hermanos, a lo que tengo preparado en la clase, quiero dar algunos avisos para todos, o al menos para quienes les corresponda. Eh, Sé que muchos de ustedes han sufrido con el tema de los mapas mentales y creo que ya lo tienen tan grabado en la mente que duermen con ellos, pero vamos a seguir trabajando en algunas otras materias con mapas mentales, así es que no se desesperen antes de tiempo. Eh, Esta es una muy buena herramienta para todos, porque nos ayuda, insisto, a sistematizar y a ordenar el conocimiento, de tal manera que cuando ustedes sean maestros o maestras de algún curso, incluso para la prédica sirve también, ¿eh? Es solo que, bueno, nunca hemos desarrollado un sermón con base en mapas mentales, pero también es interesante investigar por allí. Y, y esto les va a permitir a ustedes, hermanos, tener agilidad mental. La agilidad mental va a permitir que ustedes al plantear un tema, cualquiera que sea, hoy fue ¿no? Los 5 libros de la Biblia, las teorías, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes plantean un tema en específico, al tenerlo como una fotografía desparramada, diríamos, tienen la habilidad de poder controlar el tema y poder conocer todas las variantes que el mismo tiene. Esa es una de las ventajas que tiene el aprender a trabajar con mapas mentales, porque, insisto, nos ayuda a agilizar el conocimiento, nos ayuda a maximizarlo, porque no todo lo que leemos a veces hay que darlo, o sea, no todo lo que leemos uno lo puede compartir. Entonces, cada uno tiene la responsabilidad de ir decidiendo qué sí, qué no, qué es importante, qué no es importante, qué sí me es útil para la clase, qué sí me es útil para mis alumnos, qué sí me es útil para la iglesia. Entonces, eso nos ayuda un montón. Bueno, pero considerando que muchos hermanos me escribieron diciéndome esta parte, hermanos, voy a hacer una prórroga para la entrega de los mapas mentales para todos aquellos que no entregaron el día de mañana. Solo que en estricta justicia, para mis hermanos y hermanas que sí lo entregaron en tiempo y forma, ¿no es cierto? Los que van a entregar a partir de ahora hasta el miércoles a última hora, la calificación máxima a la que van a poder aspirar es a un 8. No van a poder aspirar a la calificación máxima, esta solamente van a poder aspirarla los alumnos que entregaron en tiempo y forma, ¿ok? Entonces vamos a darle oportunidad a todos los demás para que lo puedan entregar, quien quiera entregarlo, ¿no es cierto? Y quien no, bueno, tiene que aplicarse mucho para aprobar el examen. Va a tener recuerden que nosotros tenemos un examen final y ahí puede esforzarse para aprobar el examen y aprobar la materia, ¿ok? Muy bien. Mi hermana Zoraida pidió la palabra. Buenos días, paz, mis hermanos. Buen día. Hermano, yo quería preguntar, pues, digamos que de lo mismo, pero diferente. Hermano, yo no he podido es con la tarea que nos dejó la hermana Ruth. Por ese tiempo, cuando yo ya estaba, pues yo no podía asistir a las clases. Y ahí viene que hay que hacer una monografía, pero no dice de qué. No dice el tema, no dice los parámetros, nada más que hay que hacer una monografía. Y yo no he hecho nada, mejor dicho. Y quiero saber, hermano,
si usted nos podría colaborar en qué es el tema o qué es lo que hay que hacer. ¿Usted pudo ver las clases de la profesora, Sí, Zoraida? hermano, pero yo no descifré qué era lo que había que hacer. Ok, creo que no Sí, es la no, no, única. hermano. No se preocupe, Zoraida, no se preocupe. Pero bueno, miren, yo no puedo decirles nada porque no es mi materia. Yo puedo decirles lo que yo creo, lo que yo pienso, pero no es correcto. Tengo que respetar a la profesora y tengo que respetar sus formas y sus maneras. Lo que yo les recomiendo a todos y les he pedido a todos que se pongan en contacto con ella y que directamente le pregunten a ella cuál es la intención de su trabajo, ¿no es cierto? Porque yo no quiero cometer el error de decir algo que para mí pueda ser una forma y que ella esté pensando o haciendo otra. Como director, mi responsabilidad es respetar a mis profesores, ¿no es cierto? Y por eso yo les pido en primera instancia que se pongan en contacto con ellos. Si después de que ustedes se pusieron en contacto con la profesora no les satisface la respuesta, no les quita las dudas y demás, entonces yo como director tendría que hablar con la profesora para entonces pedirle su autorización y lo puedo yo explicar o que ella lo pueda explicar en un video, en un escrito, etcétera. Entonces, yo quisiera suplicarle eso, Zoraida. Se lo he dicho a todos los alumnos que me han dicho lo mismo, que se sienten como perdidos en cuanto a la consigna, de que si usted ya se ha puesto en contacto con la profesora y si no, yo le pido que se ponga en contacto con ella y creo que ella no va a tener problema para poder decirle en qué consiste el trabajo. No sé si le es mucha molestia hacer eso, querida Zoraida. Hermano, claro que no, pero yo no sé a dónde conseguirla. Deje tranquila, yo le mando ahora después de la clase le mando el teléfono de ella, su contacto. Bueno, hermano, muchas gracias. De nada, Muchas Zoraida. gracias. Permiso, Pastor. Paz, ¿cómo están? Ay, ¿dónde están? Sí, Rosana. Roxana, no me espantes Rosana, que... soy Rosana. Sí, Roxana, decime. Estaba escuchando el comentario de la hermana Zoraida y a mí también me había pasado lo mismo. Y con la ayuda del Pastor Javier vimos que está adjunto el archivo de la consigna del trabajo de la profesora Ruth. Está adjunto ahí en la parte donde tenemos que enviar el archivo. A ver, Eso nomás gracias, quería. Rosana. Sí, gracias por decirlo. Eso le quería preguntarle, hermana Zoraida. Eso sí leyó usted, ¿no? Toda la consigna de lo que es la monografía. Pues no he abierto dónde hay que enviar el trabajo digamos, no lo Ah, tengo, no lo sé, no lo he abierto. Apenas leí lo que está en la plataforma de la tarea, que había que hacer una monografía, pero hasta ahí. Si uno abre el ah. trabajo, ¿hay ya hay una explicación? Sí, hermana Zoraida, usted tiene que entrarle a todo, tiene que leer todo lo que está ahí ahí están todas las indicaciones de los pasos y demás. Lo único que está medio confuso es cómo encarar el tema, que eso es ahí donde ustedes tendrían que charlar con la profesora. Pero está ahí, Zoraida, métase a la plataforma, búsquele por todos lados y hay una hojita donde vienen todos los parámetros que ella pide para la monografía. Ah, bueno, hermano. Pero más, sin Lea, embargo, le, regáleme el teléfono de Sí, ella, sí, por sí, favor. tal cual, sí. Te lo paso por si tiene alguna duda. Perdón, pues se pone en Gracias, contacto hermano. con ella. Gracias. Gracias, hermana Rosana. Gracias, Rosana. Sí. Dina, Buen día a todos. Sí, bueno, yo estoy igual que la hermana Zoraida, así que voy a necesitar el teléfono porque estoy re perdida con esa materia. Lo hablé con mis compañeros, estamos todos iguales. Bueno, mi pregunta es otra también. El examen del Pentateuco, ¿qué fecha? ¿Ya tiene la fecha para eso? Dina, para un poco, todavía no termino la clase, Dina. Usted ya quiere el examen. Todavía no termino la clase, Dina, espéreme un poquitito. El Este, tema es ir preparándose. no, bueno, eso ahora vienen los siguientes avisos, los siguientes anuncios.
El primero era primero extender la prórroga para mis hermanos que no, solo con esa salvedad que en estricta justicia para mis hermanos que sí lo entregaron en tiempo y forma, solo podrán aspirar a un 8 como máximo de calificación. De ahí a menos. Segundo, quiero decirles, hermanos, que vamos a, por cuestiones de la Cena del Señor, las clases de esta mitad del primer trimestre de este segundo año terminarán el miércoles para todos, para primero y segundo año. Toda vez que el jueves es la Cena del Señor y el jueves no vamos a tener clase y el viernes, bueno, tampoco teníamos. Entonces, vamos a terminar para el miércoles. En la materia de Pentateuco todavía nos da este día y el miércoles a la mañana para terminar mi sílabo, ¿no es cierto? Y a partir del jueves a la mañana, del jueves al lunes, jueves que es jueves 14 al lunes 18, estará en la plataforma disponible el examen de Pentateuco para que ustedes lo puedan realizar, ¿ok? Conocen la dinámica ya, es un solo intento nada más, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Y pueden contestarlo en ese lapso de tiempo, jueves a la mañana hasta el lunes. Vamos a ver si los hermanos que están viendo la grabación pueden ponerse al día y puedan tener tiempo disponible para poder contestarlo. Así que ahí estaría la respuesta a su pregunta, querida Dina. A partir del jueves estaría disponible ya el examen de Pentateuco, ¿ok? Bueno, en virtud de que teníamos, hermanos, nosotros una clase atrasada, y si ahora se suspenden las clases el jueves, tendríamos 2 clases atrasadas en la materia de liturgia cristiana. Y yo no quisiera apresurar esta materia, ¿no? O pedirle al profesor que, bueno, deje en el tintero los temas que tenía en su sílabo. Así es que vamos a extender una semana la clase de liturgia cristiana y vamos a tener una semana más desfasado, claro, de nuestro calendario, que sería del 18, bueno, sería martes 19 y jueves 21. Esos 2 días nosotros tendríamos las 2 clases restantes que faltarían de liturgia cristiana. Ustedes tienen la libertad, lo voy a decir así, de poder solicitarle al profesor de que el trabajo final incluso él pudiese extenderlo hasta el sábado, hasta el domingo 24, porque el trabajo final él lo había planteado el domingo 17, si no mal recuerdo, para el trabajo final. Entonces, ustedes podrían solicitarle al profesor si él no tuviese inconveniente de extenderlo hasta el 24, entregar el trabajo final. Ustedes charlenlo con él y platíquenlo con él. Pero por parte de la dirección se extiende una semana más para que ustedes puedan aprovechar muy bien esta materia y sobre todo los temas que están en puerta me parecen importantes e interesantes que ustedes los puedan conocer. ¿Ok? El siguiente aviso es que nuestro calendario tenía que inmediatamente después en esta segunda mitad del primer trimestre de este año vamos a tener plantación de iglesias y vamos a tener teología sistemática 2. Pero es muy probable que hagamos un cambio de esta materia y en vez de teología sistemática 2 tengamos libros históricos del Antiguo Testamento. Estamos por confirmar si es teología sistemática 1, 2 o libros históricos. Si fuera libros históricos, evidentemente teología sistemática no es que no lo van a tener, solamente la vamos a recorrer. Estamos haciendo un cambio entre estas 2 materias. Se los comento para que una vez que yo tenga definido si iniciamos con sistemática 2 o damos paso a libros históricos del Antiguo Testamento. Y el siguiente aviso y el último, hermanos, es decirles para todos los alumnos de misiones, Chaco y de Brasil, bueno, tenemos nuestro encuentro en San Vicente el día
domingo 17 de abril, a partir de las 9 de la mañana. Les pedimos que estén puntuales todos. De 9 a 16 horas va a ser nuestro encuentro. Ustedes pueden llevar su mate, su tere, sin ningún problema. Ya está todo preparado para poder recibirles. Estamos muy emocionados por tener este encuentro ahora donde se suman más alumnos, donde hay más, tenemos alrededor de 40 alumnos ya confirmados, así que va a ser muy lindo esta experiencia para los alumnos de Misiones y Chaco ¿cómo es? Y Brasil. Y solamente pedirles a todos los alumnos que han confirmado, yo se los voy a mandar también por un mensajito por WhatsApp, por aquellos que no ven esta grabación luego, les voy a mandar un mensajito por WhatsApp. Les voy a suplicar encarecidamente que quienes confirmaron, si por alguna razón no pudiesen ir o demás, sí o sí tienen que abonar la colaboración que estamos solicitando por el almuerzo, porque a veces nos ha pasado de que, bueno, última hora, no voy, y bueno, listo, no voy. A nosotros nos complica porque no queremos, ¿cómo se llama? Todo tiene un costo, todo tiene una inversión, ¿no es cierto? Y la verdad es que no quisiéramos tener que hacer ajustes en los costos y decir, bueno, cobramos más, cobramos menos. Solamente les pedimos eso. Yo sé que todos nos entienden, porque todos hemos hecho actividades, hemos organizado actividades y me parece que siempre es bueno eso. Y para no llegar a ese problema, lo único que les pido es que asistan. Entonces ya nos olvidamos de eso, de que si tengo que pagar o no, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta de los anuncios que he dado, hermanos? Sí, Marisa. No, el tema que usted decía que por ahí lo va a seguir con, con materia de, como en los libros históricos. A mí Sí. me encantaría si se siguiera con eso, porque a mí me cuesta mucho lo que es del Antiguo Testamento, y por ahí como que ya estamos en el Pentateuco, o sea, me va a facilitar como que le voy a seguir el hilo, ¿me entiende? Y se me pone otra materia como que me lleva por otro lado, o sea, esa es lo que yo opinando. A mí me cuesta mucho, sinceramente me cuesta. Gracias, Marisa. Sí, por eso estamos analizando esta continuidad de libros, de los libros. Sí, a mí me encanta el texto bíblico, hermanos. Entonces, hablar de históricos es hablar también de algo muy lindo. Entonces, va a ser... Pero vamos a ver, yo les voy a definir muy pronto, ¿ok? Bueno. Cerramos aquí este espacio de anuncio de nuestros patrocinadores, los comerciales que hemos dado, hermanos. Anuncia para ustedes Coca-Cola. Nunca tomen una porque van a terminar con los riñones hechos percha. Cerramos entonces nuestro comercial y tome mejor un café. Un café colombiano. El café colombiano es mucho mejor. Y si no, tomen un buen mate. Yerba misionera. Andresito especial. Bueno, hermanos. Los hermanos que tienen la cámara apagada, yo no sé qué cara están poniendo. Seguramente diciendo, bueno, este cristiano ya lo perdimos. Está bien. Vamos a dar inicio. He querido, hermanos, en este primer ejemplo que tuvimos del patriarca Abraham, explicarles a ustedes, hermanos, que adentrarnos al Pentateuco no debe hacernos ajenos a la forma, no debe hacernos a la idea, ¿no es cierto?, de que, ay, qué aburrido, que lo desconozco, no tiene nada que decirme a mí. En esta experiencia que tuvimos, ¿no es cierto?, de que a veces leemos el texto bíblico por leerlo y pasamos por alto un montón de detalles que nos permiten a nosotros mirar que hay mucho más detrás. Mi intención es que ustedes se enamoren del texto sagrado y se vean reflejados en él, o sea, nos veamos reflejados en él. Y creo que todos nos vimos reflejados en la vida de Abraham, todos nos vimos reflejados en esas luchas que a veces uno tiene, cuando uno ya cree alcanzar
lo que le pedimos a Dios y resulta que se nos quita o el rumbo de las cosas cambian, o cuando uno va ya encauzado, ¿no es cierto?, a poder a tener eso que tanto le hemos pedido al Señor y las cosas se truncan, parece ser que esta forma tan reiterada que tiene Abraham, más bien, esta forma reiterada que tiene Dios de decirle a Abraham su promesa, creo que eso es algo sumamente importante, hermanos. La promesa es reiterada no porque Dios haya olvidado de la promesa. La promesa es reiterada porque Abraham necesitaba aprender a confiar en esa promesa. Y creo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? Cuando las cosas marchan mal, cuando todo se sale de eje, cuando todo lo que teníamos formado se nos desmorona como un castillo de naipes, ¿no? O como un castillo de arena, cuando nuestra estabilidad económica, familiar, social, religiosa, parece ser que está estable y llega un terremoto, llega un vendaval y lo destruye todo, salimos de foco, salimos de eje y Dios vuelve a repetir la promesa, ¿no? Y la promesa es, no te dejaré, no te abandonaré, yo estaré contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Es impresionante cómo la belleza cómo la belleza de este pasaje que elegí nos pega. Y yo cada vez que me siento fuera de eje, cada vez que siento que las cosas me salen mal, cada vez que siento que todo se me cae a pedazos, le pido a Dios que me recuerde su promesa. Y le digo, papá, volveme a decirme tu promesa, la necesito. Volvé a recordármela. Entonces, creo que es importante, hermanos, esta belleza que tiene el Pentateuco. Ah, y bueno, después, no sé si tuvieron la oportunidad de leer esta historia fascinante que dije yo, ¿no? La conocemos desde un principio, que es la salida del Éxodo. Y he querido plantear la historia del Éxodo como un drama, diríamos, como una narrativa, en donde hay cuatro grandes personajes. Cuatro grandes personajes que también nos reflejan a nosotros, ¿no? Que también son el reflejo vivo de nosotros. El primero de ellos tuvo que ver con el pueblo. Y vimos cómo el pueblo, hermanos, ¿no es cierto?, tuvo tantos altibajos. Un pueblo que se alegró porque llegó Moisés, un pueblo que maldijo a Moisés porque por su culpa le pusieron más cargas, un pueblo que estaba contento porque lo sacaron, un pueblo que después estaba maldiciendo porque ¿por qué nos sacaste acá a morir en ese lugar? Un pueblo que por un lado adora al Señor, ¿no?, cuando el ángel de exterminador pasa, y un pueblo que por el otro lado, ¿no es cierto?, quiere volverse otra vez a la esclavitud. Un pueblo que oscila entre la crisis de fe y la crisis de escepticismo. Un pueblo que reniega y eso somos nosotros, ¿no? A veces somos tan así, tan volubles, tan impredecibles los seres humanos, tan impredecibles, que lo que a mí me impacta es la frase que yo les dije a ustedes. Era un pueblo que aún con todo eso merecía ser liberado, ¿no? Y eso es lo más maravilloso de esto, hermanos, que aún nosotros siendo tan retobados, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Siendo un pueblo tan cabeza dura, ¿no? Siendo gente que a veces somos tan obcecados, tan tercos, ¿no? Somos tan tercos algunos de nosotros y algunas de ustedes, que aún así todos merecemos la salvación. Ahora, el segundo personaje es un personaje sumamente interesante, hermanos, porque el personaje de Faraón refleja la psicología, ¿no? La psicología del opresor, la psicología de aquel hombre, ¿no?, que está teniendo básicamente este perfil
de decir, bueno, si yo no soy, ¿no es cierto? Nadie es. Cuando un opresor, como lo fue el faraón, hermanos, es cruel, se convierte en obstinado. El segundo faraón fue mucho más cruel que el primero, ¿no es cierto? En esta situación. Por eso es que él pregunta en el, en el 5:2 del Éxodo. Bueno, vamos a manejar la Biblia. 5:2 del Éxodo. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? Para que yo deje ir a su pueblo. No conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Esa es la típica frase, hermanos, del opresor que nunca va a reconocer a Dios, ni lo va a tomar en cuenta, ¿no? Ni lo va a tomar en cuenta. Aunque Moisés, dije la clase pasada, haya invocado a los dioses egipcios como Ra o como Amón o como cualquier otro dios, ni aún así Faraón iba a acceder, porque no es cuestión, hermanos, de situaciones religiosas, sino es una cuestión de intereses. Y a Faraón no le redituaba nada en lo absoluto que el pueblo se fuera. Y entonces siempre el opresor siempre toma medidas muy fuertes, ¿no? Dios sabe cómo es Faraón. Dios sabe cómo es Faraón y se lo da a conocer a Moisés y dice, mira, no es fácil, es un hombre muy duro. Y entonces, hermanos, cuando vemos el tema del relato, del diálogo que tiene Moisés con el Faraón, hasta este momento Dios ha intentado resolver el problema de buena manera mediante el diálogo que quiere establecer Moisés con el faraón, con el rey, ¿no? Y entonces, como no cede el faraón, el capítulo 7, versículo 4, dice, y faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Es decir, que haré justicia, dice el Señor, ¿no es cierto? Como Faraón no va a escuchar, yo haré justicia. Y entonces empieza una serie de enfrentamientos, ¿no? Una serie de eventos que se van a expresar a través de lo que nosotros conocemos como las plagas, ¿no? Las plagas. Y Moisés va a contar con la ayuda de Dios a través del bastón, de la vara, ¿no? Que a través de ella, no porque la vara sea milagrosa, sino porque ha sido dada por Dios y en manos de Moisés representa el poder de Dios. Y entonces Moisés va a contar con eso y Faraón va a contar con sus magos. Y empezará una lucha muy interesante. En la primera plaga, el agua que se convierte en sangre, termina prácticamente en empate, ¿no? Porque hace lo mismo Moisés y hace lo mismo los magos del faraón. ¿Qué pasa con el faraón? Se obstina. Versículo 13, capítulo 7, versículo 13, y dice, y el corazón de faraón se endureció, ese es de las serpientes, perdón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego vino la plaga de la sangre, que es la que les decía, ¿no? Y el versículo 22 dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Lógicamente el faraón volvió a su palacio y dijo, bueno, a cualquier cosa, peccata minuta lo que acaba de pasar, ¿no es cierto? Un milagro más, un milagro menos, no tiene por qué cambiar toda una política económica que pertenece al gran imperio que existía entre los egipcios. Es el pueblo egipcio quien empieza a pagar las consecuencias de los reyes tiranos, del rey tirano.
que lo mismo pasa hoy, ¿no es cierto? ¿Quiénes pagan las consecuencias de la tiranía de los presidentes, de los líderes empoderados? ¿Quiénes pagan las consecuencias? El pueblo. El pueblo es el que paga las consecuencias. Y ahora el pueblo egipcio tiene que empezar a buscar agua por otros lados, ¿no? Y esto es una radiografía que es actual, hermanos. Hoy hay muchos faraones, muchos faraones. Y a veces están sentados en sillas presidenciales de nuestros países. A veces están sentados en sillas eclesiales, ¿no? Aún hay muchos faraones. ¿Y quiénes terminan pagando las consecuencias? El pueblo. Bueno, después viene el segundo round, diríamos, si ustedes me permiten plantearlo así, ¿no? La plaga de las ranas. Aquí comienza a preocupar un poquitito al rey. Incluso el rey pide que Moisés interceda pueda alejarlas, ¿no? Y pueda hacer que sean quitadas las ranas. Eso está en el capítulo 8. Ya comienza entonces a ver aquí un poquitito de preocupación por parte del faraón y empieza a plantear ¿cómo se llama? El punto de inflexión, el hecho de decir, vean lo que dice, por ejemplo, el versículo número 9, 8-9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuánto debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Perdón, era el 8. Perdón, era el 8. 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Ustedes ya medio escuché en unas clases que tuvieron de liturgia todas estas motivaciones y todo lo que implicaba estas situaciones en materia cultural, ¿no es cierto? Pero aquí estamos viendo la radiografía del faraón, que poco a poco empieza a negociar, poco a poco empieza a vérsele su parte estratega. Empieza a reconocer quién es Dios y empieza a reconocer que solo Dios puede salvarlo. Pero una vez que el peligro pasa, el faraón dice que volvió a endurecerse. El versículo 11 dice, versículo 15, 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esta actitud resulta aún más llamativa durante la plaga de los mosquitos, en la siguiente que viene. Los magos en la plaga de los mosquitos, ¿no? O de los piojos, como otras versiones lo dicen, los magos, ¿no? Los magos no pueden hacer nada contra esta plaga. Y le van a decir al faraón, es el dedo de Dios, ¿no? Es el dedo de Dios. Versículo 19, 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a faraón, dedo de Dios es este. A partir de este momento, hermanos, los magos ya no vuelven a intervenir más y solo se hablará de ellos en la plaga de las úlceras, ¿no? Pero ya no tendrán más intervención. Ya ahora será el faraón solo contra lo que Dios estará haciendo. Pero, como sucede, como hemos visto, faraón se endurece, se vuelve un muro impenetrable y no solo no escucha a Moisés, sino tampoco escucha a sus magos, porque dice, más el corazón de faraón se endureció y no los escuchó. No los escuchó. Después vendrá la plaga de las moscas, ¿no? Que da paso a una negociación, que ya ustedes también lo vieron, ¿no? La negociación que Faraón le dijo a Moisés, bueno, ok, vayan, ofrezcan sacrificios, pero en mi territorio, ¿no? Dentro de mi jurisdicción. Pero no se accede a la negociación y él vuelve a endurecerse. Lo mismo sucederá con la peste de la plaga del ganado, con las úlceras que se van a formar, ¿no es cierto? El faraón sigue en la misma actitud
En la plaga del granizo, ¿no?, que aparece en el capítulo 9 del 13 en adelante, entran a la escena ahora los ministros del rey, su corte real en la plaga del granizo. Pero estos no van a realizar ningún milagro como los magos o tratando de pelear contra los magos, sino que van a aconsejar. Y hay una división. Ustedes lean esa parte de la plaga del granizo y verán que están divididos estos ministros. Unos creen en la palabra de Dios y otros se cierran a la palabra de Dios. Y dada esa confrontación, la actitud del rey comienza a cambiar, ¿no? Y hay una siguiente negociación donde comienza a confesar su pecado, pero esa confesión, como todo, ¿no?, siempre es interesada. Cuando pasa otra vez el peligro, Faraón va a endurecerse. Cuando viene la plaga de las langostas o los saltamontes, la amenaza es grave, que los ministros ahora le aconsejan hacerle caso a Moisés. Y el versículo 7, 17, Éxodo 17, dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será estos hombres para que sirvan a Jehová tu Dios? ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? La tiranía de los opresores, hermanos, quien quiere oprimir, tarde que temprano terminará arrastrando consigo a cualquier persona, ¿no? Tarde que temprano. Y el tirano siempre se va a hacer más duro, siempre se va a hacer más orgulloso. Pero, como leemos en estos pasajes, Faraón va a ir perdiendo terreno poco a poco. Cuando se hace la novena plaga, que es la plaga de las tinieblas o de la oscuridad, la condición que va a poner el Faraón para que se vayan es que vayan pero sin los animales. Recuerden su clase de liturgia, complétenlo con estas ideas y van a sacar enseñanzas maravillosas. Incluso no acepta Faraón y amenaza de muerte a Moisés. Versículo 18, 10:28. Y dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. En realidad, quienes mueren, hermanos, no es Moisés, sino los primogénitos de Egipto, ¿no? Bueno, después, todos sabemos eso, se da la salida triunfante del pueblo, ¿no es cierto? Se sale como pedí y el Faraón le dijo a Moisés: id a servir a Jehová, como lo pidieron, lleven todo lo que solicitaron, sus rebaños, sus ganados, vayan como pidieron, como dijeron, en fin. Pero fíjense, hermanos, que mucha sangre pudo haberse evitado y mucho sufrimiento pudo haberse evitado si Faraón hubiese escuchado desde el comienzo la propuesta de Moisés. Esto es algo que pasa muy a menudo. Mucho sufrimiento se puede evitar si dejamos de endurecer nuestro corazón. ¿Vieron cuando uno empieza a pecar y uno empieza a ir de rama en rama y de flor en flor? Empezamos a endurecernos, empezamos a negar todo, empezamos a cerrarnos, ¿no? Pero la verdad es que vamos dejando a nuestro paso mucha sangre y mucho sufrimiento, ¿no? En el poema que aparece, hay un poema maravilloso en el profeta Isaías, en el capítulo 14, que habla sobre la muerte del tirano. Se lo acusa en ese poema del profeta Isaías, se le acusa de que al final, con toda esa política imperialista de conquista y de expansionismo que tuvo el tirano, no solo arrastra a países extranjeros, sino también destruye a su propio país. Eso es lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Hay una frase que dice, destruiste a tu país, asesinaste a tu propio pueblo. Y bueno, es lo que de forma muy, muy propia nuestra, hermanos, describe el libro del Éxodo, en este segundo personaje. El faraón va a destacar su crueldad. Lo que más va a impresionar es su obstinación en mantener una política que arruina no solo a los egipcios, sino a toda su descendencia. Y lo más triste de todo esto, hermanos, que debemos aprender cuando uno hace el perfil psicológico del faraón, lo más triste que hay que aprender y
Y dice un dicho que cuando vea las barbas de tu vecino arder, poné las tuyas a remojar. Que cuando lo reconocemos, que hemos hecho mucho daño, la situación ya no tiene más remedio. Ya es tarde. Muchas veces ya es tarde, ¿no? Entonces, evitemos ser tiranos, ¿no? Evitemos ser opresores y luchemos contra los que son tiranos, luchemos contra los que son opresores, sabiendo que desgraciadamente mucha sangre se ha derramado. Hoy lo vemos en las guerras, en la guerra que está suscitándose, es un retrato tal cual. Tercer personaje que quiero decir hoy a ustedes, ¿no? En esta búsqueda de encontrar cuestiones pastorales, prácticas en el Pentateuco. Y el tercer gran personaje es Moisés. Y este personaje, hermanos, tiene su entrada con toda esta historia que se planteó de la muerte de los primogénitos, etcétera, que todos sabemos, ¿no? Bueno, sabemos que es llevado primero con su mamá, quien lo engendró, después se lo llevan a la princesa de Egipto, ¿no? Moisés es educado en la corte, es en un ambiente cómodo, agradable, pero algo muy interesante de la historia de Moisés, ¿eh? Él no olvida sus orígenes. No olvida sus orígenes. Es algo que a veces, bueno, no tengo tiempo para explicar y bueno, tampoco es propósito de la clase, pero es esa parte, es decir, cómo él vivía en el palacio del rey, tenía todas las comunidades del rey y que reconocía su origen, porque él dice, el texto bíblico dice, y salió para ver a sus hermanos, es decir, que él reconocía que de dónde él venía, ¿no es cierto? Si el comienzo de la crueldad del primer faraón radica en que no conocía a José, el cambio de Moisés comenzará a producirse cuando entra en contacto con su gente y advierta que esta gente está sometido a trabajos totalmente insoportables, ¿no? Éxodo 2, versículo 11 lo dice, y en aquellos días, Éxodo 2:11, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, trabajos forzados, estaba sometido. La política opresora, hermanos, empieza a desconocer al prójimo. Esto es algo muy interesante. Cuando alguien quiere oprimir a otro de cualquier forma económica, política, social, religiosa o espiritual, siempre va a desconocer al prójimo, siempre va a querer trabajar para sí mismo. Entonces, toda liberación, hermanos, todo lo que tiene que ver con libertad, va a iniciar con el conocimiento, con lo que significa el dolor humano. Si no hay un conocimiento, si nosotros no tocamos el dolor humano, no nos acercamos al dolor humano, si nosotros no nos compenetramos en aquellas cosas que duelen, que lastiman, ¿no es cierto? No vamos a hacer caminos de libertad. Véanlo en todos los libertadores, en todos, hermanos, en sus países, los próceres que ustedes tengan, ¿no es cierto? Todos fueron movidos por ver movimientos de opresión, ¿no? Y me parece que hoy nosotros necesitamos también tener sentimientos de trazar caminos de libertad. Pero esos caminos de libertad no se van a realizar si nosotros no tenemos un contacto con el dolor humano. Esto lo llevó a Moisés a una rabia y a una violencia. Lo hizo un asesino, ¿no es cierto? Mató al egipcio. Esto hará que provoque su ira y entonces se vaya a Madián. Él no dejará de sentir necesidad por los débiles, ¿eh? Ojo con esto, qué interesante. O sea, Moisés mata al egipcio, ¿no es cierto? Porque no está de acuerdo cómo lo está oprimiendo. Ahora, en su huida, a Madián, él lleva consigo ese sentimiento de libertad, de ver por los más débiles, por los oprimidos. Es algo que ya lleva en la sangre Moisés.
Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a recuperar dentro de nosotros, ¿no es cierto? Siempre ver por el más débil. Y esto lo vemos cuando los pastores quieren expulsar a las hijas del sacerdote de Madián, ¿no es cierto? Que después era el suegro de Moisés, y las va a defender, ¿no? Porque no está de acuerdo con que sean abusivos con ellas. Estos primeros rasgos de la escena del personaje de Moisés, hermanos, sirven para introducirlo como un hombre que es casado, que tiene un hijo, que tiene la nostalgia de su tierra, porque en el versículo 22 él le pone a su hijo Gerson, por nombre Gerson. 2:22 le pone a su hijo Gerson, y Gerson significa, hermanos, errante o forastero, que es en tierra ajena. Él realmente se siente sin ningún lugar. Lo que ignora Moisés en ese momento es que él será siempre un errante. Moisés ya no va a tener más descanso, no va a echar raíces en algún lugar. Moisés será peregrino toda su vida, será enemigo en Egipto, deambulará por el desierto, morirá en tierra extraña. No sabemos dónde fue enterrado Moisés. Moisés, hermanos, que es el signo, es el símbolo de la lucha por conseguir una tierra para su pueblo, ni siquiera tendrá un sepulcro en la tierra prometida. Evidentemente, seguramente tuvo un sepulcro mejor que Dios le eligió, pero no fue nada que ver con todo lo que él luchó, con todo lo que él quiso hacer. O sea, finalmente parece ser que el final de su vida fue todo lo contrario a lo que un libertador podría obtener o podría desear. Ahora, solo quiero resaltar, hermanos, la vocación de Moisés. Ustedes saben que la vocación de Moisés en esta historia es una vocación muy accidentada, y es una de las vocaciones más de todo el texto bíblico, de cuando Dios llama a alguien, esta es la más accidentada, la más cuestionada, la más objetada. Esa sería la palabra, la más objetada de todas. Ni Isaías, ni Jeremías, ni ningún profeta, ni Juan el Bautista, ni el mismo Señor Jesucristo objetó tanto, ¿no? en su llamado, como lo hizo Moisés. ¿Qué pasó con Moisés, hermanos? En el capítulo 3 aparece todo lo que es el tema del llamado, ¿no? Y algo bien interesante. Se hace una llamada, versículo 3 y 4, capítulo 3, versículo 4. Dios lo llama, ¿no? Y Jehová lo llamó. Y Moisés dijo, aquí estoy. Esa fue la llamada y esa fue la respuesta. Moisés vení, y Moisés dijo, aquí estoy. Versículo 6. Dios se va a autopresentar con él. Y se va a presentar con la denominación que antes era muy común que se utilizaba. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se va a autopresentar con Moisés. Del versículo 7 al versículo 10 del capítulo 3, habrá un discurso introductorio y una misión, ¿no? He visto la aflicción de mi pueblo, he descendido para librarlos, ¿no es cierto? Y versículo 10 dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Hasta ahí todo bien, ¿no? Dios llama, Moisés responde. Dios se presenta y dice, yo soy el Dios de tus padres. Hay una plática previa. El pueblo ha aclamado, he visto su aflicción, tengo que sacarlos de allí, llevarlos a otra tierra y necesito que vos vayas. Tenés que ir a Egipto, a Faraón, ¿no? Y entonces empieza aquí 5 grandes objeciones de Moisés.
5 grandes objeciones. Por eso leo que es el llamado más difícil que le costó a Dios. Más difícil que le costó a Dios. La primera objeción está en el versículo 11. ¿Quién soy yo? Esa es la primera, ¿no? Versículo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, ¿entendés lo que me estás pidiendo? O sea, no es cuidar ovejas en el desierto de Madián de mi suegro o mías, ¿no? Es ir a Egipto y sacar al pueblo de allá. O sea, primera, ¿quién soy yo? Nadie, olvídate, ¿no? Olvídate, yo, qué sé yo. Y Dios le da una promesa y una señal. Ojo, ahí Dios responde a la primera objeción. Versículo 12. Ve, yo estaré contigo y esta te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, yo voy contigo. Esa es la señal. Yo voy a ir contigo. Yo estaré contigo, tranquilo. O sea, no vas a ir solo. Segunda objeción, versículo 13. O sea, Moisés está medio retobado. Me parece que es un tanto argentino, Moisés. Versículo 13. O colombiano, ¿será? O un tanto mexicano, me parece, pero iba a dar la batalla Moisés. Versículo 13, vea la segunda objeción que hace Moisés. Moisés dijo, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, la primera pregunta, la primera objeción que hace Moisés es, ¿quién soy yo? Y la segunda es peor, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién eres tú? Yo, ok, sí, voy re bien allá a Egipto y lo primero que me van a preguntar es, bueno, ¿y quién es el Dios de nuestros padres, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Contanos un poquitito. Y Dios le responde, o sea, a su ignorancia teológica de Moisés, ¿no es cierto? Dios le responde en el versículo 14, yo soy el que soy, el Dios de tus padres, el libertador. Yo soy, me envió a vosotros. Versículo 15. El Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, tal, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre con el que me recordarán por todos los siglos, etcétera. Dios le hace una descripción muy clara a Moisés y le dice, bueno, listo, decirles eso, ya está. Bueno, listo. No, tercera objeción. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. No me creerán ni oirán mi voz. ¿Qué voy a hacer si no me hacen caso? No me van a creer. O sea, sí, ya me dijiste que me vas a acompañar. Sí, ya me dijiste quién es tu nombre, pero yo sé que no me van a creer, ¿no es cierto? No me van a creer. Entonces hay un temor de parte de Moisés de que no le hagan caso, que quede en el ridículo, ¿no? No me van a hacer caso. Y entonces, del versículo 2 al versículo 9, hay una serie de prodigios que Dios le realiza, ¿no es cierto? La culebra, la mano leprosa, etcétera. Dios le dice, claro que te van a creer. Yo te voy a dar señales de que ellos te van a creer, ¿cierto? Bueno, listo, ya está. No, cuarta objeción, pero qué testarudo este cristiano, che. Bueno, ¿cuál es la cuarta objeción? Versículo 10, capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor mío, eso me suena muy, muy acá, muy misionero. Ay, ay, ay. Ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No sé hablar, ¿no?
Está bien, vas a ir conmigo, ya me dijiste tu nombre, ya bueno, ok, con los milagros me tienen que hacer caso, pero ya encontré la excusa perfecta, no sé hablar. Y Dios le dice, yo voy a hacer tu boca. En el versículo 11, 4:11 dice, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar, ¿no? O sea, Dios vuelve a darle pues la solución a la objeción, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, listo, ya, está bien. 4 objeciones, ya. Pero la quinta, bueno, sí, la quinta ya. La quinta objeción de Moisés es versículo 13. Y él dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Envía a otro. En pocas palabras le dijo el Señor. Envía a otro. Y entonces él dijo, yo me rajo, yo me hago a un lado, yo no sirvo para esto. Y entonces dice que el texto, ¿no es cierto?, que el versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, está bien. Ya hasta este momento creo que ya cualquiera le hubiera colmado la paciencia, ¿no? Aarón será tu boca, te pondré Aarón. Estamos ante la presencia, hermanos, de un relato, el relato más elaborado de todo el texto bíblico sobre la resistencia que tiene un hombre para aceptar una misión de Dios o la misión de Dios. Y a veces nos pasa lo mismo que Moisés, que eso es lo que yo quiero rescatar, ¿no? A veces cuando Dios nos quiere dar algo, hermanos, cuando Dios nos quiere mostrar un camino, llevarnos a cosas grandes y maravillosas, cuando Dios quiere que nosotros dejemos de ser mediocres, que dejemos de manejarnos en la tibieza de nuestros ministerios, y Dios quiere llevarnos mucho más allá, hermano, le salimos con cada cosa al Señor. ¿Y quién soy yo, Señor? Pero mira, yo ni tengo estudios, ni nada. Lo que vos me estás pidiendo es muy grande. Hacer un proyecto, hacer un ministerio, hacer esto, no va a ser posible. Y Dios nos va a responder, yo estoy contigo. Y a veces le decimos, Señor, pero ¿y quién eres tú? O sea, no tengo muy claro quién eres tú en mi vida. Y Dios nos dice, pero mira vos, yo soy el que te amo, el que te redimí, el que te engendré, el que todo un montón de cosas. Ok, Señor, pero ¿quién me va a dar bolilla? Nadie me va a hacer caso si yo les digo que tengo este proyecto, que tengo este otro. Yo haré el milagro, yo abriré las puertas, tenés que hacer. Pero Señor, no sé, hablar en público me da pena, soy tímido, soy acá. Yo seré, mi espíritu irá contigo, yo seré tu boca, ¿no? Tus palabras. Bueno, Señor, mejor manda otro, que otro haga, ¿no? A veces, hermanos, muchos nos identificamos con Moisés, ¿no? Y muchos pensamos que estas 5 objeciones pudieron ser muy válidas, pero para Dios ninguna fue válida, ninguna. Así que uno puede, ¿cómo es? Uno puede rehuirse a ese llamado, pero cuando es de Dios, Dios se va a empeñar en cumplirlo. Dios pudo haber elegido a otra persona, a Juan, a Andrés, a Isaías, a Tobías, a quien ustedes gusten y manden, sí, pero eligió a Moisés. Y Dios iba a cumplir su propósito en él, ¿no? Entonces, hay un hermoso contraste entre los dos personajes. Por un lado, el personaje faraón opresor, ¿no? Y por el otro lado, Moisés libertador. Por uno arrastra a su gente y derrama sangre. Y por el otro,
hay una gran defensa por el débil, por el desamparado. Hay una gran lucha humana de parte de Moisés para aceptar la respuesta de Dios, ¿no? La propuesta de Dios. Sin embargo, él acepta. Y todos sabemos en qué termina, ¿no? La preocupación inicial que tuvo Moisés al ver a los egipcios lastimando a sus hermanos, ¿no? Al verlo en ese mar de injusticias, todo su temor, todas sus dudas lo llevaron a mantenerse firme en esta vocación que Dios le dio. Así es que si usted alguna vez se ha sentido desafiado por Dios, ¿no es cierto?, para poder encarar situaciones grandes y maravillosas, y usted pone excusas y demás, bueno, recuerde que no somos los únicos. Moisés fue el primero hace muchos miles de años, ¿no? Pero recuerde también que Dios va a cumplir esa promesa y te va a elegir, te va a elegir. Y cualquier excusa que le pongas, Dios te va a dar, y al final se va a enojar con vos. Eso quédate re tranquilo, ¿no? Al final Dios se va a enojar con vos porque va a decir, bueno, para un poco. Yo te estoy mandando de últimas. Y creo, hermanos, firmemente esto. Y esto es lo maravilloso de esta historia del Éxodo, ¿no? Ver este personaje muy diferente. Faraón era oscuridad, Moisés se convierte en una luz de esperanza. Moisés se convierte en un hombre, un modelo para cada uno de nosotros, que tenemos dudas, temores, que pensamos que no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Pero al final, qué sé yo, hermanos, algunos vamos a morir lejos de nuestra patria. ¿Ah? Algunos vamos a ser enterrados en lugares lejanos de donde nacimos, ¿no? Pero uno le cree a Dios. Y uno lucha con Dios, pero al final Dios siempre te va a ganar, ¿no? Entonces, eh, disfruten esto, explótenlo, contrasten su vida, hermanos, y vean cómo sus liderazgos han sido puestos en este retrato, ¿no? ¿Cuántas excusas le estás dando a Dios? ¿Cuántas? ¿Y cuántas? Dios te está respondiendo una por otra, una por una. No esperes a que Dios se enoje. Finalmente, hermanos, Dios, este personaje, y permítame decirlo con el temor reverente, no degrado jamás, solo estoy hablando en una narrativa que platiqué, ¿no?, de los 4 grandes personajes, el pueblo, Faraón, Moisés y ahora Dios. Dios es un protagonista, el principal protagonista, es el más importante, ¿no? Y el hecho de que yo hable de él al último no significa que sea el menos importante, todo lo contrario, es el que le da todo el sentido, ¿no? Y de Dios quiero decir algo, solamente algo que me llama mucho la atención. En el capítulo 2 del Éxodo, cuando los hijos de Israel claman, ¿no?, cuando los hijos de Israel claman desde su dura esclavitud, se dice que Dios escuchó sus quejas y se acordó de la alianza que había hecho con sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Capítulo 2, versículo 24-25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este texto, hermanos, estos 2 versículos abordan uno de los mayores problemas teológicos de la historia de la humanidad y de todo el texto sagrado. Porque la pregunta es,
Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer todo el texto, no sé si repararon en esta pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué no escucha Dios desde el primer momento el grito de los oprimidos? ¿Recuerdan cuando hablamos un poquitito sobre eso de Atahualpa Yupanqui, este cantautor, que la canción que les puse en la materia que tuvimos de Antiguo Testamento, ¿no? Un poquitito tiene que ver con esto. ¿Por qué Dios no escucha a Dios? Él dice, y oyó Dios el gemido de ellos hasta que Moisés pasa todo este lapso, ¿no? 4 siglos. Más de 4 siglos. ¿Y por qué hasta que Moisés aparece de escena o el relato parece ser que nos da a entender que Dios es en ese momento que escucha y oyó Dios el clamor de ellos? No lo sabemos, hermanos. Creo, siempre lo he dicho, esto es un misterio de Dios y es una soberanía de Dios. Dios sabe por qué. Sin embargo, este no es el punto. No es poner en el banquillo de los acusados a Dios y juzgarlo y decir, a ver, ¿por qué vos no escuchaste desde antes? Y supuestamente ya esta aflicción de los hijos de Israel tenían mucho tiempo. No pasa por ahí. E insisto, no tengo una respuesta y creo que nadie la tendría. Eso es soberanía de Dios. Dios sabe los tiempos y las formas. Y en eso sí, yo creo ciegamente en eso. Ahora, lo que quiero llamar a cuentas o quiero llamar su atención es a este pequeño detalle, que no es tan pequeño, es importante. Desde que comenzó la opresión, ¿no? Les dije cuando hablamos acerca del pueblo, parece que el pueblo se fue acostumbrando paulatinamente a este tipo de opresión hasta que se volvió normal. Pero es en este momento, hermanos, donde por primera vez el pueblo clama. El pueblo clama. El pueblo gime, ¿no? Gemían y clamaban. Subió a Dios, el versículo 2:23 dice, y subió a Dios el clamor de ellos. Hay un pueblo que clama, hermanos, ¿no? Este verbo está cargado de un profundo y gran sentido teológico. No es la simple protesta del angustiado, ni el puro grito de rabia. Es un grito que se dirige a Dios con todas sus fuerzas para que Él intervenga. Por lo tanto, hermanos, Dios va a escuchar en cuanto el pueblo le va a presentar su problema, ¿no? Y me parece interesante este punto porque creo que en la medida en que el pueblo clama, es en la medida en que Dios los escucha. Dios escucha en cuanto al pueblo va a presentar su problema. Estamos convencidos, creo, todos los que estamos aquí, que a lo largo de la historia son muchos los clamores que se han dirigido a Dios sin encontrar respuesta, ¿no? Pero en esta parte, nosotros debemos decir que el clamor tuvo efecto, que, que el clamor tuvo efecto, sí, tuvo efecto. Hay un pasaje en el Evangelio que dice que Jesús dice que Dios escucha siempre el clamor de los oprimidos, ¿no? Cuando claman a Él de día y de noche. Creo firmemente que cuando clamamos a Dios, Dios nos escucha. Si no hay clamor, no hay respuesta de Dios. Si no hay clamor, no hay respuesta de Dios. Capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores. He conocido sus angustias, he descendido para librarlos
Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El que clama, hace que las puertas del cielo se abran. Capítulo 6, versículo 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de sus pactos. El que clama abre las puertas del cielo. Y Dios pondrá todo en marcha, en este caso a un hombre para liberarlos. Un hombre para liberarlos. Creo que este sentir del clamor nos confronta a nosotros hoy, hermanos, en no dejar de pedir a Dios lo que nuestro corazón ha anhelado. Mucho más cuando es para aquellos que sufren, para aquellos que son, para el indefenso, para hacer justicia a la viuda, al huérfano. Hoy no debemos dejar de clamar. A veces nuestras oraciones son más un rezo, lo vimos en la clase de espiritualidad, ¿no es cierto? Son más un rezo. Hoy creo que necesitamos clamar. Necesitamos un avivamiento espiritual. Necesitamos un avivamiento que nos permita a nosotros reconocer que estamos en esa búsqueda de un Dios que abrirá y se acordará de su pacto y nos hará recordar que es el Dios de nuestros padres, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy necesitamos, hermanos, levantar un clamor, un clamor, un clamor que nace de la profundidad del corazón, un clamor que nace desde las injusticias de la sociedad, un clamor que nace desde la urgencia de nuestras iglesias por vivir el reino de Dios, por vivir los valores del reino, por establecer la justicia de Dios, la justicia social. Hoy necesitamos voz profética que levante una voz contra el tirano, contra el opresor, ¿no? Y que podamos bendecir. Yo me alegra cuando alguien asiste a movimiento, ¿no es cierto?, a favor de la familia, a favor de lo que nosotros creemos, porque necesitamos una voz profética. A veces, desafortunadamente, es difícil hoy distinguir esos tipos de movimientos, porque tarde que temprano detrás de ellos siempre hay intereses, siempre hay intereses. Pero no importa. Hoy necesitamos, creo yo, hermanos, ser una iglesia que no deje de clamar a Dios. ¿Cuándo responderá Dios? No lo sé, pero al menos en este caso, sí sé que Dios escuchó el gemido de su pueblo y Dios nos escuchará. Levantemos un clamor. Levantemos un clamor desde la profundidad de nuestro ser, desde la profundidad de nuestra alma. Clamemos, gimamos. Que nuestro gemido sea tan fuerte que Dios escuche, que las puertas del cielo se abran, ¿no? Y creo que es lo que nos enseña esta maravillosa historia del Éxodo. He hecho este recuento, queridos hermanos, ¿no? De manera muy general, de manera que pudiésemos ver los distintos ángulos con que uno puede encarar la historia de la liberación del pueblo de Egipto. Y vernos a nosotros reflejados en el pueblo, mereciendo ser liberados, vernos a nosotros muchas veces como Faraón en actitudes tercas y en actitudes opresoras, ¿no? Con nuestros liderazgos tóxicos, a veces desarrollamos liderazgos muy
¿cómo es? Ah, donde buscamos seguidores nuestros y no de Cristo, y entonces nos colocamos como Faraón, o muchos podemos vernos como Moisés, ¿no? Que le damos tantas vueltas a Dios, tantas excusas a Dios, ¿no? Tanto de que, y no por esto, Señor, y no por lo otro, y Dios se enoja. Yo creo que Dios se enoja, hermano, sinceramente. Y Dios se enoja, si se enojó con Moisés. Ahora, ¿usted piensa que nosotros no? O sea, Dios se enoja. Entonces, yo creo que no tendríamos que, está bien, Señor, no sé, pero enséñame. No tengo, pero dame. Dime qué hacer y yo hago, ¿no? Y finalmente nos presenten en esta relación del actuar de Dios, de su soberanía, en ser un pueblo que no dejemos de clamar a Él. Necesitamos clamor, necesitamos clamar al Señor, necesitamos ir a nuestras iglesias y decir, hermanos, clamemos al Señor por justicia, clamemos al Señor por su espíritu, clamemos al Señor porque seamos iglesias transformadoras en el poder del Espíritu Santo, que seamos iglesias, que seamos investidas con el poder de lo alto, iglesias donde podamos ejercer nuestros dones y nuestros ministerios. Clamemos, clamemos, gimamos, porque eso fue lo que escuchó Dios, el gemido del pueblo. Y pienso, queridos hermanos, que hoy eso también necesitamos hacer nosotros hoy. Ya tienen el sermón, hermanos. Si alguien no fue el sábado a la iglesia, ya hoy están con el sermón del día. Bien, antes de irnos al receso, ¿alguien tiene alguna impresión? ¿Alguien quiere compartir algo de estos personajes llamados así por esta narrativa? Hermano, yo, Sí, Betty. no sé, no puedo hablar. Me llegó tan profundo el estudio que la gloria y la honra sea para Dios. Porque es verdad, muchas veces ponemos excusas para no servir a Dios, como lo hizo Moisés. Objeciones, ¿no? Así que agradezco a Dios por esta lección. Y bendigo su nombre. Y que no sea yo como el faraón, sino que sea como Moisés, libertadora de mis hermanos y no opresora. Amén, Betty. Amén, amén. Amén. Porque me tocó en lo profundo de mi corazón y deseo ser libertadora y no opresora. A veces erramos nuestros pasos y vamos por ese lado. Gracias, hermano. A pesar de su gripe, Dios le está dando esa fortaleza para poder enseñar. Gracias, Que se Betty. mejore. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Sí, pastor. Sí, La Marisa. verdad, como dijo Betty, no nos dejó sin palabras. A mí también me tocó mucho. Y sí, es como usted dice muchas veces, las excusas que ponemos, ¿no? Yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo. Y bueno, realmente yo creo que este seminario nos está haciendo ver mucho a través de todos ustedes, profesores. Gracias a Dios por ustedes. Y nos está haciendo crecer y que podamos ponerlo por obra, que seamos de bendición para otros y que no seamos como Moisés de poner excusas, sino más bien que sí estemos dispuestos, ¿no? Y que eso sea de aliento para otras personas también, que muchas veces están cansados de llevar, ser liderazgo, no es fácil ser líder, ¿no? Porque hay muchas cosas que te llevan a creer, a bajar, tirar la toalla, como decimos, pero yo creo que eso a mí me fortaleció hoy y realmente me tocó muchísimo. Gracias, pastor. Gracias a Dios, Marisa. Que Dios nos ayude. Yo siempre digo, no hagamos enojar al Señor porque... Ay, ay, ay. Bien, ¿alguien más, hermanos? Bien, si no es así,
vamos a dar vamos a ir al receso, vamos a tomar 10 minutitos 5 minutos, hermanos, si ustedes me conceden 5 minutos de receso, en lo que voy a prepararme un café. Y volvemos a la clase porque vamos a terminar ahora con una clase que me encanta y además ustedes tienen que saberlo también, que tiene que ver con las leyes de Israel, ¿no es cierto? Las leyes que forman parte del Pentateuco. Así es que bueno, vamos a tomar 10 minutitos y volvemos.